siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Uno nace de nuevo. La Biblia nos dice qué es lo que sucede en ese momento. ¿Qué significa nacer de nuevo? En aquella noche, cuando aquel hombre sabio, Nicodemo, no pudo dormir, porque lo que había dicho y lo que había visto de este hombre, de este carpintero de Galilea, algo le dejó ser inquieto, no podía dormir. ¿Qué hizo? Vino a él de noche. Por casualidad, ese carpintero estaba allí en Jerusalén. Y vino Nicodemo y le dijo: Señor, sabemos que tú eres de Dios, lo sabemos. Aunque no todos lo dicen en público, pero sabemos que eres de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, a no ser que Dios esté contigo. Y Jesucristo directamente le dijo: ¿sabes? Si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿y cómo es eso? ¿Qué significa nacer de nuevo? Y Jesucristo le dijo: el nuevo nacimiento es el nacimiento que provoca el Espíritu Santo, a través del agua, del perdón y de esa relación que tú empiezas con el Señor. Cuando uno nace de nuevo, uno es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y cuando uno nace de nuevo, uno tiene que empezar a crecer de nuevo. En este seminario de crecimiento espiritual que estamos dando, hemos aprendido que hay cosas que tenemos todo en común. Si eres cristiano, seas de la iglesia adventista, católica, evangélica, ortodoxa, presbiteriana, de una iglesia pentecostal, todos tenemos algo en común. Todos tenemos en común que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, en Dios el Padre y Dios
el Espíritu Santo. También, de principio, los cristianos ya tenían un credo que pronunciaban. Porque, como dije, si eres católico, evangélico, presbiteriano o de otra denominación cristiana, hay algo que nos une, que es la fe en Jesucristo, en Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Eso es lo que nos une. Luego, hay cosas que están en la Biblia que uno decide creerlas, practicarlas o no. Pero lo más importante es creer en Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Luego, a lo largo de la lectura y de tu camino con el Señor, te darás cuenta que es importante tener una revelación sobre que somos justificados por la gracia, que somos santificados por la gracia, que somos salvos por la gracia. Uno aprende con el tiempo a aprender lo que es la naturaleza de la fe, o el poder de la palabra, o la razón por qué la sangre de Jesucristo tiene tanto poder. Otra cosa importante para crecer sanamente es saber lo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, la novia, el ejército. También es importante saber sobre el reino de los cielos, que era el mensaje primordial del Señor Jesucristo. Y hay muchas más cosas que tenemos que aprender para crecer sanamente. Si quieres crecer en el Espíritu sanamente, es importante saber y reconocer estas cosas que necesitamos como fundamento de nuestra vida. Porque la casa de tu vida solo será tan alta como el fundamento de tu vida lo permite. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:11 que el fundamento ya está puesto y es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el fundamento de todo. Y de principio hubo la necesidad de expresar lo que nosotros creemos como cristianos. Sobre el año 381 detrás de Cristo, por primera vez, vamos a decir, se expresó de esta forma en Nicea, donde se hizo un concilio y dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, y dice consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por la obra del Espíritu Santo y de la Virgen María, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, una Iglesia santa, y confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Eso fuera más o menos así traducido como nosotros lo podemos comprender. Pero hemos leído que creemos en una persona, en el Espíritu Santo. Cuando uno viene al reino de Dios, cuando uno va a la iglesia, con el tiempo oye palabras que uno aprende, palabras y aprende conceptos y aprende cosas que nunca en su vida anteriormente había oído. Por ejemplo, una de las cosas que aprendemos, que muchas veces se pronuncia en muchos sitios, es la unción del Espíritu Santo. Y hoy con vosotros quiero estudiar juntamente qué significa eso, la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, la unción? Cuando yo vine al reino de Dios a la edad de 23 años, yo me di cuenta que hay mucho misticismo con la unción. Tú le preguntabas a uno y te decía esto, tú le preguntabas a otro y te decía otra cosa. ¿Y qué hice? Abrí la Biblia y dije, tengo que estudiar lo que de verdad es la unción. Porque, como dije, cada uno tenía su interpretación. La pregunta es, ¿qué es la unción del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Cuando Jesucristo en Lucas 4, Él llega a la sinagoga allí en Nazaret y le dan el rollo aproximadamente 8 metros. Hoy es el Día Mundial donde se está celebrando el descubrimiento de esas escrituras. Y una de ellas era del profeta Isaías, 200 años antes que venga Jesucristo. Lo interesante de ese descubrimiento en Qumran, allí cerca de Jericó, del Mar Muerto, fue que cuando se encontraron las escrituras, ahora teníamos la posibilidad de averiguar si la Biblia que tenemos hoy, el texto antiguo del Antiguo Testamento, iba mano en mano con esos textos 200 años antes de Cristo. Y se encontró un rollo, porque antiguamente se escribían en rollos, y este rollo tenía 8 metros de longitud, y está, puedes visitarlo, puedes verlo en el National Museum de Jerusalén, en el Museo Nacional de Jerusalén, y allí puedes visitarlo. Y yo todos los años que voy para allá, pretendo de ir para allá para ver la escritura más antigua de toda la historia que existe de la Biblia. Hay un trocito del profeta Samuel que es más antiguo todavía, probablemente del año 350 a.C., el profeta Samuel. Pero esta escritura es la única que es completa. Lo que nosotros conocemos como 66 capítulos se encuentra en esa escritura, el rollo del profeta Isaías. Cuando Jesucristo fue a la sinagoga allí en Nazaret, le dieron esa escritura. Él abrió y entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Porque la unción tiene una razón. La unción tiene un propósito. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la unción del Espíritu Santo? Y la verdad, os confieso una cosa. Yo he oído cosas sobre la unción del Espíritu Santo que me he dicho, no, esto no puede ser. No puede ser. Porque es interesante lo que hoy en día se dice que es del Espíritu Santo. Y yo comprendo, os voy a decir una cosa, yo comprendo algunos hermanos de la Iglesia Bautista o de otra denominación que rechazan algunas veces cosas del Espíritu Santo. Y déjame ser honesto y también dame un poco tiempo para explicarlo. Si yo veo, y honestamente vemos, el chiringuito, vamos a llamarlo así, el rollo que algunos se montan, diciendo, esto es el Espíritu Santo, o ahí está actuando el Espíritu Santo,
Yo comprendo que algunos dicen, yo no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber una cosa, querido oyente. Primero, el Espíritu Santo es una persona. Él no es un payaso. Él es Dios. Él tiene toda la autoridad aquí en la tierra. El representante de Jesucristo aquí en la tierra ahora es el Espíritu Santo de Dios. Y Él no es el payaso. Él no es esas cosas raras que algunos pretenden decir que es del Espíritu Santo. Vas a un sitio, si la gente se cae, es del Espíritu Santo. Si la gente no se cae, no es del Espíritu Santo. Porque quiero decirte que estás muy equivocado, muy equivocado. Te voy a decir por qué. Si me das tiempo, te voy a decir por qué. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo he estado, lo he experimentado y hasta hoy lo experimento, la manifestación de su presencia. Pero primero tienes que saber que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es lo mismo que la palabra. Lo mismo que la palabra es una persona, Jesucristo, la unción también tiene que ver con una persona, el Espíritu Santo. Y lo mismo que un motor necesita combustible, así también el cristiano necesita combustible. El combustible del poder del Espíritu Santo. La unción, su presencia, su vida, su inspiración. Es interesante que en Apocalipsis 6, versículo 6, dice el ángel, no dañes al aceite ni al vino, que son una señal del Espíritu Santo, el aceite y el vino. Y para comprender en este estudio bíblico que estamos dando hoy sobre qué es la unción del Espíritu Santo, quiero que nos pongamos todos juntos unas preguntas. Primero, ¿qué es la unción del Espíritu Santo? Segundo, ¿cuál es el propósito de la unción del Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón de esa unción? ¿Cómo se recibe esa unción del Espíritu Santo? ¿Dónde se recibe la unción del Espíritu Santo? Luego, ¿qué provoca la unción del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede crecer uno en la unción del Espíritu Santo? Y me gustaría añadir, ¿cómo de nuevo uno puede recibir la unción del Espíritu Santo? No confundas, querido oyente, la unción del Espíritu Santo con el poder del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es otra cosa que la unción y su presencia. Viene mano en mano con su presencia y con su poder, pero provoca otra cosa. Uno puede ser usado por el Señor, incluso aunque no le conozca. Dios, el Espíritu Santo, puede usar a cualquier situación y a cualquier persona en este planeta, sin que esa persona le conozca. Su poder te convierte en una herramienta. Su unción te convierte en un mensajero. Y su presencia te convierte en su amante. Déjame decírtelo otra vez. El poder del Espíritu Santo te convierte en su herramienta. La unción del Espíritu Santo te convierte en su mensajero. Pero la presencia del Espíritu Santo te va a convertir en su amante. La presencia del Espíritu Santo es tu relación con Él y su poder es su capacitación. El poder te capacita. La unción del Espíritu Santo te da la capacidad, la efectividad, la velocidad y la gracia de hacer las cosas de Dios. La unción es la diferencia. Muchas veces la unción es la diferencia. Solo el que ha sido tocado por la gloria de Dios puede hacer las cosas para la gloria de Dios. Quiero que te escribas esta frase si puedes. Solo el que ha sido tocado por la gloria de Dios hará las cosas para la gloria de Dios.
Y solo que ha sido tocado por Dios podrá tocar a otros. Antes que tú te pongas al frente de las personas para predicar el Evangelio, pretende, por favor, estar antes presente con el Señor. Busca tú el rostro del Señor y los otros buscarán tu mensaje y tu presencia para huir de Jesucristo. ¿Qué es la naturaleza de la unción del Espíritu Santo? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, que lo explica muy bien, podemos ver que habían tres grupos de personas que eran mayormente ungidos. Los primeros que eran ungidos en la Biblia, lo podemos ver, eran los sacerdotes. Lo podemos leer en Éxodo, capítulo 30, a partir del versículo 22. Luego vamos a leer unos textos muy importantes, porque tenemos que tener una cosa, cuidado, querido oyente. En Éxodo, capítulo 30, podemos leer sobre la composición de la unción y del incienso. Y en un momento, dice el Señor, dice que no podemos copiar la unción. Copiarla, dice en versículo 32, y sobre carne del hombre no será derramada, ni haréis otro semejante a esta composición. ¿Por qué? Porque luego dice que está prohibido copiar la unción. Porque algunos querían oler la unción, pero no ser transformados por la unción. Y hoy en día, en muchos sitios veo una copia barata de la obra del Espíritu Santo, una copia barata. Porque tengo una pregunta, queridos. Tengo una pregunta con la mano al corazón. ¿Qué te sirve toda esa chiriporca, o como le llaman? ¿Qué te sirve todo el rollo si tu familia no cambia? Si tu familia no es transformada? Si tu matrimonio no es sanado? Si tus hijos andan todavía en la oscuridad? ¿Qué te sirve todo eso? Queridos, el fruto de la unción del Espíritu Santo es que tú eres usado, santificado, que tú eres acercado al Señor. Las cosas de Dios tienen un efecto en tu personalidad. Si las cosas de Dios no tienen un efecto en tu carácter, entonces no es original. La unción del Espíritu Santo cambia primero a la persona que es usada. Y los primeros que eran usados, ungidos en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes. Aarón y sus hijos eran los primeros que eran ungidos con unción del Espíritu Santo, con esa composición de aceite y especies. Porque la unción que se hacía, el aceite con todas las otras composiciones que se necesitaban, era el olor, vamos a decir, que se podía oler de alguien que no se podía ver. El brillo de ese aceite, de esa unción, era el brillo visible de alguien que es invisible, que es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento habían tres grupos que se ungían. Primero, los sacerdotes, luego los reyes, y luego también fueron llamados los profetas. Aunque luego lo voy a explicar una cosa. Aunque Dios le dijo al Padre, Dios el Padre le dijo al profeta Elías que él ungiera a Eliseo como profeta. Pero en ningún momento podemos leer que Elías ungió a Eliseo. No le dio el aceite, le dio el manto. Y cuando Elías iba a ser tomado de Eliseo, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Yo sé que muchas Biblias españolas, alemanas, inglesas dicen: yo creo la doble unción de la que tú tienes. Bueno, así no es expresado en hebreo. El término que usa en hebreo literalmente significa: yo quiero 2/3 de lo que tú tienes.
¿Por qué 2/3? Porque luego lo podemos ver en otras escrituras, que 2/3 de la herencia le pertenecía siempre al primogénito. ¿Os acordáis del hijo menor en esta parábola del hijo pródigo? Cuando él pidió su herencia, el padre no dio 50% a uno y 50% a otro. No. El hijo mayor que se quedó tenía el doble de herencia que el otro. Casi el doble, porque era 2/3. Y 1/3 le pertenecía al hijo menor. Cuando Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres de mí? Eliseo dice, dame 2/3 de lo que tú tienes. Es interesante, yo me he preguntado mucho tiempo, ¿por qué preguntó Eliseo, dame 2/3 de tu espíritu? Interesante que el espíritu existe esos 2/3. Y yo me pregunté, ¿y qué tiene que ver 2/3? ¿Por qué no 3/3? Lo que se me puso en mi corazón era esto, que si no, Eliseo se hubiera convertido en una copia de Elías. Luego podemos leer que Eliseo hizo doble de milagros de los milagros que hizo Elías. ¿Sabes por qué el Señor solo le dio 2/3 a Eliseo? Si le da 3/3, que es el 100%, solo eres una copia, y el Señor nunca va a permitir que tú seas la copia de otro. Sí, te deja aprender de otros. Sí, otros son tus mentores o padres espirituales, pero al fin y al cabo, el último tercio es el que le da ese toque de personalidad en tu vida. También los ex-leprosos, lo podemos leer en el libro Levíticos 14, 15, 16, 17, en el tabernáculo y en el desierto fueron ungidos. El Señor solo unge lo que le pertenece. Queridos, oídme atención, es muy importante. La unción es la confirmación que a alguien le pertenece a Dios. ¿Él puede usar a todos? Sí, sin duda. La unción es la confirmación que a alguien le pertenece a Dios. ¿Él puede usar a todos? Sí. Él usa todo, pero solo unge a su propiedad. Cuando uno es ungido, es como un cambiar de propietario. La unción provoca que ya tú no eres tu propio propietario, sino Jesucristo. Tú eres propietario o propiedad de Jesucristo, mejor dicho. ¿Cuál es el propósito de la unción? ¿Qué significa eso? El propósito de la unción. Según Lucas 4:18, la unción tiene un propósito. ¿Cuál? El Señor me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me alegra que Jesucristo habla aquí primero de los pobres. También Mateo 5 dice, bienaventurados son los pobres. Los pobres, yo he oído decir por ahí, es que el que es pobre es maldecido. ¿Así? El que diga eso no tiene idea de lo que dice. No es verdad. Ser pobre no es una maldición. No digas eso. Los pobres, nosotros tenemos que ayudarles y punto. Deja de criticarlos, ayúdale, punto. La unción tiene un propósito. Según Zacarías 4, 6 y 7, capacita. Según Jeremías 8, 22, sana. Según Isaías 10, 27, pudre el yugo, te hace libre. Es interesante que en Primera de Reyes, capítulo 23, 13, déjame leer una cosa que yo sé que os va a gustar, seguro, cuando habla sobre el monte de la unción. Habla sobre el monte de la unción. El monte de la unción es llamado el monte de los olivos. Y sabes, es interesante que en hebreo la palabra unción y la palabra destrucción solo se diferencian minimalmente. Es mínimo la diferencia entre unción
y destrucción. ¿Sabe lo que aprendemos ahí? Que cada vez que el Señor a ti te unge es para destruir algo de las obras del diablo. Unción y destrucción. Es casi la misma palabra, es mínima la diferencia. Por eso le llama el monte de los olivos, dice, ya no será tu nombre el monte de la unción, sino el monte de la destrucción. ¿Qué es otra característica de la unción? Según Salmo 92, 10, refresca las fuerzas. Según Salmo 23, versículo 5, deja brillar tu rostro y tus ojos. Según Salmo 20, versículo 6, hace una diferencia entre los hombres. Según 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27, transforma a la persona por dentro. Déjame dar una anécdota. En el Antiguo Testamento la unción siempre era exteriormente. En el Nuevo Testamento la unción es interior también. O déjame explicarlo de otra forma. A ver. Vamos a decir que hay dos clases de unción. Vamos a decirlo así para explicarlo de una cosa. Hay dos diferentes formas de unción, la interior y la exterior. Según 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27, la unción interior te transforma y la unción exterior te deja ser usable para el Señor, creo que se dice. La unción exterior permite al Espíritu Santo que te pueda usar. Y la unción interior le permite al Espíritu Santo de transformarte. El propósito de la unción es personal y corporal a la misma vez. El Señor unge a una persona para ser de bendición para muchos. Es íntimo, es interior. Según Marcos 14, 3 al 11, nos prepara. Según Juan 12, del 1 al 12, nos conserva. Es tremendo. ¿Cuál es la razón de la unción del Espíritu Santo y cuándo viene sobre uno? ¿Cuándo el Señor derrama? Y querido oyente, mire, otra vez lo repito, yo comprendo que hay algunos que dicen, yo no quiero esto, porque yo he visto cosas exageradas. Yo también, queridos. Pero solo porque algunos se montan una macarena, un chiringuito, y no significa que las cosas de la Biblia no son verdad. Las cosas de la Biblia son verdad. Lo que algunos hacen de ello es algunas veces da vergüenza. ¿Existe la unción del Espíritu Santo? Claro. ¿Provoca algo? No te imaginas lo que puede provocar. La fuerza, el poder que tiene la unción. La unción es poderosa. La razón de la unción es la capacitación para poder llevar a cabo las obras preparadas del Señor. Cuando el Señor unge en la intimidad y personalmente, la unción, queridos, tiene un propósito, tiene un tiempo y tiene una razón. La unción es la garantía que no te vas a alejar. Déjame explicarte una cosa. Un día, en un aeropuerto, pude aprender algo sobre la unción. Tienes que saber que la palabra unción también es la palabra perfume. Se usa para perfume en la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Cuando la mujer, en Juan 6, ella ungió con nardo puro al Señor, dice la Biblia que el olor, el perfume se repartió por todo el lugar. Cuando una persona ungida entra, se nota. La unción se nota en el Espíritu. Pero déjame darte un ejemplo que aprendí una lección tremenda. En los aeropuertos, en muchos sitios hay
perfumerías donde tú puedes ir a perfumarte gratuitamente. Y yo os confieso, yo entraba a esa perfumería y me echaba 6 o 7 perfumes. Yo no quiero saber lo que sufría la gente conmigo en el avión, no me lo puedo imaginar. Pero yo cogía todo lo que había gratuito, me echaba encima. Al fin y al cabo luego ya no olía nada, porque ya estaba tan lleno de diferentes perfumes. Y un día, echándome de ese perfume, el Señor tocó mi corazón. Porque había una botella muy cara, de un perfume muy caro, y le habían puesto una cuerda, como un alambre, para que nadie se lo lleve, nadie lo robe. Y entonces, yo iba acompañado de otro pastor, y yo me eché de perfume, y olía de verdad bien. Y ese pastor quiso, y me dijo, yo también quiero. Y dije, vale, voy a por la botella. Y cuando fui a por la botella estaba atada a la estantería. Entonces dije, ¿qué hago? No me quedó otro remedio que llamar a ese pastor y decir, querido, ven para acá. Y él dijo, pero tráeme la botella. Digo, no, es que no puedo, ven. Y cuando ese pastor se acercó, se nos tocó mi corazón, me dijo, así es la unción de mi Espíritu Santo. Si tú quieres más de mí, tienes que acercarte. Yo sé que te quieres llevar la botella, pero si te llevas la botella, nunca más regresas. Y me di una cosa cuenta. La unción es la confirmación que alguien estuvo con el Señor. Él no te da la botella. A ver, voy a explicar una cosa importante para todos, de todo corazón. Vamos a abrir la carta de los Romanos 11, porque aquí hay algo muy importante para nosotros para aprender. 11, versículo 29. Y querido oyente, por favor, no confundas 3 cosas. Atención. En Romanos 11, versículo 29 dice el apóstol Pablo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Otra vez, los dones y el llamamiento. El Señor no se arrepiente de haber dado dones y no se arrepiente de haber llamado a las personas. Ok. Pero ¿sabes qué? Los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero hay una cosa que sí puedes perder. Querido oyente, si eres ministro, pastor, predicador, quiero decirte, tus dones no lo vas a perder. El llamado no lo va a perder. Pero los dones y el llamado no funcionan sin la unción. Tienes que imaginarte que los dones y el llamamiento son como un coche. Pero el coche sin combustible no te sirve nada. La unción es el combustible del llamado y de los dones. Y déjame explicarte una cosa. Otra vez, los dones no desaparecen. El llamamiento no desaparece. Pero hay algo que sí puede desaparecer, que es la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la unción es la señal que estuviste cerca con el Espíritu Santo. Cuando una persona es corrupta, yo estoy hablando de ministros, predicadores, pastores, diáconos, ancianos, lo que sea. Cuando una persona, en lo profundo de su corazón, sabe que hay que cambiar algo, que tiene un pecado profundo, y hay pecados, todos los pecados son malos, pero hay algunos que tienen un poder destructivo mucho peor. Nosotros siempre pensamos, adulterio es lo peor que hay. La verdad es que tienes razón, adulterio destruye familias, relaciones y también los planes para un matrimonio. Adulterio es muy malo, muy malo. Pero ¿sabes qué? Arrogancia,
soberbia, altivez, tiene el mismo poder destructivo? Quiero que sepas que a Satanás no lo echaron fuera del cielo por adulterio, lo echaron fuera por soberbia y arrogancia. Quiero que sepas eso. Y mira, cuando uno pierde su relación con el Señor, con su palabra, uno pierde el aceite del Espíritu Santo, la unción. La unción es la confirmación que Dios está de acuerdo con una persona. La unción provoca algo. La unción provoca, vamos a decir, dos personas hacen lo mismo. A uno es que no le funciona y al otro milagrosamente todo le funciona. ¿Por qué? Ese aceite provoca que las cosas vayan más fácil. Déjame explicar una cosa. Y yo te recomiendo que siempre que tengas tiempo, por favor, aprende. Busca National Geographic o busca cosas de documentales. Y en un documental sobre las pirámides, que hasta ahora hay ciertos misterios sobre cómo hicieron las pirámides, pero hay cosas que no se saben y hay cosas que sí se saben. Bueno, en una de las cosas que sí se sabe es esto, que cuando se hacía la rampa para llevar esas piedras, que algunas veces un pirámide estaba hecho de 1.000.000 de piedras. 1.000.000, my goodness, 1.000.000. 1.000.000. Y algunos se quejan cuando tienen que sacar la bolsa de la basura. 1.000.000. Y esos bloques algunas veces tienen 2, 4 metros y más de altura, de ancho, y pesan inmenso. Bueno, y normalmente esos bloques se transportaban encima de troncos de madera. Así ellos funcionaban como ruedas, entonces se dejaba empujar fácilmente. Pero había un momento en la obra que ya no era posible usar los troncos de madera. ¿Qué se hacía? Entonces se le ponían cuerdas a esos bloques de piedra y entonces, para moverlos, ¿sabe lo que hacían? Se cogían odres de aceite y se ponían delante del bloque. Y cuando el bloque pasaba por encima de los odres, reventaba el aceite. ¿Y qué provocaba el aceite? Que le era mucho más fácil de empujar o de estirar de ese bloque. Cuando yo vi ese documental me acordé que es verdad, que la unción provoca que cosas vayan más fácil. Que vayan más fácil. La unción provoca que cosas vayan más fácil. La unción provoca que lo que antiguamente no funciona, ahora sí funciona. Y la unción es como la naturaleza con los animales. Se puede oler desde lejos. Yo te recomiendo otra vez que veas documentales. Observa los leones. Las hienas no, porque las hienas no tienen ni idea de esto, las hienas. Pero las leonas. Es interesante que no son los leones, sino primordialmente las leonas las que cazan. Y las leonas, cuando se acercan a la presa, tenéis que observarlo. Siempre intentan que el viento no le venga por detrás, porque si no transporta el olor y la presa puede oler al león. Siempre intenta que el viento le venga de frente a la cara, para que la presa no pueda oler al león. ¿Sabes que los demonios huelen cuando tú vas a un sitio? Por eso cuando vas muchas veces a un sitio tienes presión y ataques y tú te preguntas, ¿qué es lo que está pasando aquí? Te están oliendo, querido, te están oliendo espiritualmente. Otra cosa, la unción es como un mono de trabajo. Cuando uno va a trabajar, un mecánico
se cambia, se pone un mono, trabaja, y detrás del trabajo se quita ese mono. Así en la unción del Espíritu Santo también. La unción del Espíritu Santo, todo el que predica, el que es pastor sabe de lo que estoy yo hablando. Cuando vas al púlpito, abres la Biblia y vas a predicar la palabra, entonces viene el Espíritu Santo con esa ropa de trabajo, vamos a llamarle, la unción, y te rodea, y de repente empiezas a fluir en un poder tremendo. ¿Cómo se recibe la unción? La unción es el fruto de la intimidad con el Espíritu Santo. Existen 3 cosas importantes: la intimidad, la identidad y la autoridad. En la intimidad, como dice 2 de Reyes 4, versículos 3 y 4, cuando la puerta está cerrada, el aceite empieza a fluir. Cierra la puerta al mundo y la unción del Espíritu Santo empieza a fluir. ¿Dónde se recibe la unción del Espíritu Santo? La unción del Espíritu Santo se recibe en la intimidad, pero se usa en público. La unción del Espíritu Santo viene con un propósito, es una gracia muy especial para ciertas cosas. En tu día a día, en un toque diario con el Señor, el aposento de la intimidad es el lugar donde uno recibe esa unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, la unción puede venir y puede irse. Y hay personas que han perdido la unción, porque la unción es la confirmación que entre ti y el Señor todo está bien. No estoy hablando que algunas personas pretenden copiar al Espíritu Santo. La Biblia habla en Éxodo capítulo 30 que habían 2 cosas que estaban a pena de muerte prohibidas copiarla. Una era la unción y otra era el incienso. La unción, copiar las cosas. ¿Y cuántas veces estamos copiando los cultos? ¿Cuántas veces estamos copiando las cosas y no hay vida? Porque a estos ponen luces y estos ponen esto y estos hacen esto. Eso funciona. Por el amor de Dios, come on, guys. Queridos, la presencia del Espíritu Santo se siente. Otra cosa. No es que tú provocas la presencia del Espíritu Santo. Yo he estado en lugares donde dice, vamos a cantar para que venga su presencia. ¿Su presencia? ¿Su presencia? Su presencia estaba antes que tú. Él es omnipresente. De lo que hablas es su presencia manifiesta. Adoración no provoca su presencia. Es su presencia la que provoca adoración. Su presencia no viene por la adoración. Es su presencia la que nos transmite el temor de Dios y la santidad de Dios. Y necesitamos la unción. Necesitamos esa capacitación del Espíritu Santo, el poder, para romper el yugo, como dice en Isaías 10:27. Para que las cosas funcionen fácil. Cuando está el Espíritu Santo, déjame decirte una cosa. Las personas que son más usadas por el Espíritu Santo muchas veces ni se dan cuenta de la unción del Espíritu Santo. Es como el perfume. Tú te echas perfume por la mañana y tú mismo ya no lo hueles, porque estás acostumbrado a ese olor. Son otros que se dan la cuenta que estás perfumado. Así es con la unción del Espíritu Santo también. El Espíritu Santo te quiere ungir para tu labor, trabajo, ministerio, para el lugar, para los dones, para el llamamiento. Él te quiere dar esa unción muy personal. ¿Y sabes qué, querido oyente? En la Biblia, Dios el Padre aparece con 650 nombres, Jesucristo con 185 y el Espíritu Santo con 85. ¿Y sabes cuál es uno de sus mejores nombres? El mezclador de la unción. El mezclador del perfumador, creo que se llama en español. Y sabéis una cosa, querido, cada iglesia tiene una propia unción. Cada iglesia tiene un propio llamado. Cada predicador tiene su propia unción. Por eso es estúpido
de comparar a uno con el otro. Hay personas que son ungidas del Señor para enseñarle a otros más sobre adoración. Otros son ungidos del Señor para enseñarle al pueblo a orar. Otros son ungidos del Señor para predicar sobre la guerra espiritual o sobre finanzas. Cada uno tiene una capacitación, una gracia. La gracia que el Señor te dio es la gracia que el Señor provoca con su unción en tu vida. ¿Existe la unción del Espíritu Santo? Sí. No es la unción que se le da a un muerto. Una persona que va a morir no necesita unción. La unción no es para los muertos, sino para los vivos. Por eso, tú tienes que decirle al Señor: Señor, dame tu gracia, dame tu unción. Las cosas de Dios hay que pedírselas. Él te las da y tú verás cómo su unción va a fluir en tu vida. La unción no es nada místico. La unción es la presencia de una persona, del Espíritu Santo. Y déjame terminar con esto. Lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. Él está aquí, Él sana, Él libera, Él echa demonios fuera. Hoy todavía es la persona del Espíritu Santo el que unge. El Espíritu Santo te da esa fresca unción, como dice Salmo 92, versículo 10, con fresco aceite. En otro momento aprenderemos la diferencia sobre el aceite y la unción, que son dos cosas diferentes. Si tú eres cristiano y ahora quieres que el Señor te recupere, te unja de nuevo, ten cuidado, porque dice la Biblia en Eclesiastés, dice 10:1, que las moscas de la muerte rompen la unción. Son los pecados pequeños, el chisme, las cosas pequeñas, las zorras pequeñas, como dice la Biblia, son las que rompen la viña del Señor. No son los pecados grandes, eso te parte en dos, sin duda. Son las cosas pequeñas que dejan pudrir esa unción. Si tú quieres recibir esa fresca unción ahora, vamos a orar tú y yo. Y di conmigo: Señor Espíritu Santo, te doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Te pido que tú me unges de nuevo con esa fresca unción, ese poder que yo tenía. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, lléname con tu presencia. Derrama tu unción sobre mi vida. Dame tu sabiduría. Y gracias, Espíritu Santo, que tú renuevas en el nombre de Jesús las fuerzas en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.